Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. La bendición del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. En esta mañana que tenemos una mañana de estudiar la palabra bendita de nuestro Dios. Estamos viendo la epístola a los Hebreos. Hoy vamos a ver lo que nos enseña el Señor a través del capítulo 12 de esta carta. Amén. Así que vamos a estar aprendiendo y conociendo la voluntad del Señor. Gracias, Padre. Quiero invitarle a que usted me permita y juntos oremos al Señor y le pidamos la dirección a nuestro Señor. Amén. Oremos al Señor. Padre bendito, Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, te encomendamos a ti, Señor, de que tú nos ayudes, Señor, a entender, a comprender tu palabra bendita, Señor. Amén. Esta palabra que nos instruya, que nos anime, que nos enseñe cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar. En el capítulo 11 hemos visto realmente lo que es la fe, lo que Dios nos enseña acerca de la fe, el ejemplo de aquellos siervos que Dios ha levantado en su momento. Y nos habla de Abel, de Enoc, Noé, Abraham, Sara. También nos habla de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés nos habla, de Josué. También está incluida la fe de Rahab, ¿no? Y los muchos héroes que la palabra de Dios nos habla. Todos ellos en realidad nos han dado este ejemplo tan hermoso de decirnos, ¿saben qué? Es así confiar en el Señor. Es así estar delante de Dios, esperando siempre la misericordia de Dios, aprendiendo lo que Dios nos tiene que enseñar. En el capítulo 12 precisamente nos dice eso. Miren lo que nos enseña el Señor. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo alrededor nuestra grande nube de testigos. ¿Quién sabe decir los testigos? Aquellos héroes de la fe. Aquellos que Dios nos muestra en esta palabra, en el capítulo 11, diciendo, estos son los héroes. Y ustedes tienen que aprender igual. Por eso dice, por tanto también, por tanto, de modo. Ya no hay vuelta a la hoja, ahora ya saben. Esta gran nube de testigos que tenemos delante del Señor. Ellos nos están viendo. Ellos nos observan y dicen, que no decaiga tu fe. Aprende, lee Hebreos capítulo 11 y verás lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo hemos confiado plenamente en el Señor. Por tanto, también nosotros, dice, teniendo alrededor nuestro, una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso, de toda cosa, de toda influencia que a veces nos impide estar en el camino del Señor, hacer la voluntad del Señor. Y del pecado, dice. ¿Qué nos puede alejar? ¿Qué nos puede afectar, hermanos? Es el pecado. El pecado que nos asedia, dice. El pecado que está constantemente delante de nosotros para decirnos, mira, cometiste esto. Dice, corramos con paciencia. Algo fundamental, hermanos, en el cristiano debe ser la paciencia. No es de la noche a la mañana, hermanos. No es decir, digamos, bueno, ya a mí no me pasa nada. No, un momentito. Seamos humildes, seamos sencillos de corazón, porque el Señor nos dice eso. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Dice que Dios, la palabra nos dice eso. Dice, Dios rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera, una carrera toda. Hay mucho que caminar como cristianos. Como dice, uno se convirtió, recibió al Señor. Eso no quiere decir que ya estamos perfectamente. Es como cualquier profesión, cualquier cosa, cualquier actividad en la vida.
No es decir, bueno, ahora ya está estudiando medicina, ya es médico. No, no, no. Es con calma, poco a poco, con paciencia, tiene que ir adquiriendo todo el conocimiento. Y nosotros también en el Señor tenemos que adquirir todo el conocimiento. Dice, ¿cómo vamos a correr con paciencia? Puesto los ojos en Jesucristo nuestro Señor, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y el que nos da el acceso a nuestro Dios, el cual por el gozo, él hizo el sacrificio, hizo con gozo, dice, delante de Dios, delante de Él. ¿De quién? Delante del Padre. Sufrió, dice, ¿no?, la cruz, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué es el oprobio? Que la gente le criticaba, le avergonzaba, la vergüenza que le trataban, el trato que le habían dado a la gente en ese momento, ¿verdad? La gente decía, crucifícale, no es amigo de nosotros, es enemigo. Si no está con el César, decían, como querían compararle a Dios con un hombre como era el César. Pilato, si no lo crucificas, no eres amigo del César. Qué tremendo, ¿no? Y se sentó, dice, menospreciando el oprobio. No hizo caso. El desprecio, el trato de la gente, las críticas de la gente, le golpearon, le hicieron tanto a nuestro Señor. Él no tomó en cuenta eso. Ahora se sentó, dice, a la diestra del trono de Dios. Está al lado de Dios. Está en el trono de Dios, porque Él es Dios mismo. Amén. Amén, Señor. El verso 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestro Señor sufrió la contradicción de la gente que no tiene el conocimiento de Dios. La gente que solamente es llevada por sus impulsos. Así también hay mucha gente que nos critica a los cristianos hoy en día. Nos contradicen, dicen, no, ¿cómo pues los cristianos? Los cristianos siempre están así, están ocupados, hacen esto. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora dice el verso 4, ustedes no habéis resistido todavía hasta la sangre. En otras palabras, nadie por las persecuciones, por el maltrato, a nadie lo han matado, a nadie le han hecho un daño terrible. Todavía no. Evidentemente hay persecuciones, a veces hay maltratos, hay desprecios. La gente habla mal de nosotros, pero no nos ha hecho daño físicamente, ¿no? Dice, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nadie por su pecado ha sido tratado mal hasta morir, ¿no? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, el Señor es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre celestial. Dice que Él nos corrige y nos dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. A veces vienen tratos de parte de Dios. No tenemos que sentirnos mal, no decir, no, bueno, ¿cómo pues me va a pasar esto? Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El Señor reprende, el Señor dice, no hagas eso, hijo. Eso no está bien, eso no es para ti. Porque el Señor al que ama disciplina. Qué lindo, ¿no? El Señor al que ama disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Mire, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Amén, Él es nuestro Padre. Él nos disciplina. Ahora dice el 7, dice, si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Si soportamos, decimos, ay, está bien, Padre, perdóname, me equivoqué, he cometido este pecado.
hecho esta falta delante de ti. Señor, Dios mío, Padre, perdóname, no quiero, Señor, no que nunca más voy a volverlo a hacer esto. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo? ¿Será buen hijo? Al que el Padre deja que el hijo cometa toda clase de impurezas, faltas. Si es así, va a crecer mal ese hijo, ¿verdad? Al hijo hay que decirle, no, hijo, no hagas eso. No está bien. El verso 8 dice, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, especialmente, ¿no?, lo que hemos visto en el capítulo 11, ¿no? Si nos deja sin disciplina, dice, entonces no son hijos, ¿no? Y comúnmente se dice, como no es su hijo, es un hijo criado después. Si no, el Señor no nos ha criado, somos sus hijos. Él nos ha aceptado como a sus hijos cuando hemos dicho Señor. Por eso dice, mas a todos los que les recibieron, dice, ¿verdad? El pasaje en Juan 1:12, a los que recibieron, nos da el derecho de ser hijos de Dios. Qué lindo, somos hijos de Dios. Y como hijos tenemos que ser disciplinados por el Señor cuando cometemos faltas. ¿Por qué no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Nosotros tenemos un espíritu, hermanos, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Somos seres espirituales. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan de que el Señor dice, nos ha enseñado porque éramos espíritus allá en el cielo. Y el Señor nos envió a esta tierra. El día que fuimos formados en el vientre de la mamá, el Señor puso un alma y puso un espíritu. El cuerpo ya estaba formándose. Y Dios dijo, ahora está completo este ser. Por eso es que nosotros recibimos a Cristo Jesús. Amén, Señor. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para que lo que nos es provechoso, para que participemos, ¿de qué dice? A ver qué dice en la palabra, el verso 10. Para que participemos de qué es. Ahí está, pues, hermanos, en la palabra, el versículo 10. Parece que no me está acompañando con la lectura. Hebreos capítulo 12, versículo 10. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero Dios dice, miren, hermanos, ¿para qué nos está? Para lo que nos es provechoso. Para que participemos de qué dice. De su santidad. De su santidad. Ay, Señor. Dios es santo, hermanos. Amén, Él no puede aceptar pecado. Él no puede aceptar un hijo que se porte mal. No, hermanos. Por eso es que Dios a veces nos manda tratos, hermanos. ¿Qué ha pasado? No, estoy pasando esto, estoy mal, me he enfermado. ¿Pero por qué te enfermaste? Te has descuidado. Te has descuidado en la alimentación, te has descuidado en lo que no deberías comer, o de alguna forma te ha pasado algo porque no has tenido el cuidado. Entonces, para que participemos de su santidad, dice. Es verdad, dice el verso 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice, miren qué lindo. Esta disciplina, hermanos, es de parte de Dios. Cuando hablamos esto, hermanos, estamos hablando de los juicios de Dios. El juicio de Dios viene, hermanos, para toda la humanidad. Y vamos a ver, mire, yo quiero llevarle un pasaje en el libro de Apocalipsis, lo que espera, lo que viene para el cristiano que es hijo de Dios, pues es obediente al Señor. En Apocalipsis capítulo 20, miren, hermanos.
Apocalipsis 20:12. Mire, qué tremendo lo que la palabra de Dios nos dice. Desde el 11 dice, hermanos, mire, este es el juicio que viene. Por eso dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, Dios nos está preparando al tratarnos de una manera quizás a veces hasta dolorosa, porque nosotros somos seres humanos que nos sentimos mal cuando pasamos malos momentos, ¿verdad? Entonces dice que Dios, nos disciplina. Y dice en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, va a haber un trono blanco, un trono de Dios. Y vi, dice, un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Miren, hermanos, ante la santidad de Dios, ni el cielo ni la tierra pueden permanecer así, estar calladitos. Y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué habrá sido, hermanos, ante el trono de Dios? Desaparecieron, hermanos. Y vi, dice el verso 12, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, escuche eso, hermanos, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Qué tremendo, hermanos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas. Cuando hablamos del juicio, hermanos, de este juicio final, es algo que vamos a ver que van a comparecer, dicen, ante este juicio, primeramente los muertos. Ujú. Los muertos que murieron, algunos sin tener el conocimiento de Dios. Otros fueron redimidos. Estos van a resucitar, dice. Perdón, hermanos. Estos van a resucitar, dice, para compartir los 1000 años con el Señor. Habrá un milenio. El cristiano que en ese día, hermanos, está consagrando, busca la santidad en Dios, va a estar, dice, 1000 años con el Señor. Estará en gloria con Cristo durante el milenio. Ahora, los muertos solamente pueden ser aquellos impíos que no han tenido el tiempo necesario de decir, Señor, perdóname, te necesito, tú eres mi Salvador, tú eres Dios. Entonces nos está hablando de toda la historia humana. Hasta donde se levante el trono blanco en el espacio, miren, en el cielo. Hay diferentes grados de castigo. Los muertos serán juzgados según sus obras. El libro de la vida estará allí, dice, para responder a aquellos que deseen justificarse. El libro de la vida va a estar anotado, hermanos. Por eso hay un libro de memorias, ¿verdad? Que hemos dicho. Todo lo que el hombre hace en esta vida, hermanos, se verá aquel día. Con terrible angustia van a escuchar, van a contemplar este libro, donde su nombre pudo haber sido escrito en ese libro. Pero si no quiso nada con Dios, no está escrito su nombre. Entre los juicios, entre estos juicios, porque la Biblia nos habla de 7 juicios. Hermanos, es tremendo, ¿no? Por eso dice, volviendo a Hebreos, dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Hoy en día nos disciplina el Señor para que participemos de su santidad. A veces nos da pena porque estamos pasando un mal momento.
Alguien de pronto ha tenido un accidente, se ha lastimado sus pies o algo está pasando. Y dice, ¿por qué me pasa a mí esto? Que es una disciplina para que participemos de la santidad de Dios. Algo ha debido pasar en nosotros para que pasemos esto. Por eso los cristianos, hermanos, no estamos exentos del trato de Dios. No podemos decir, no, yo soy cristiano, no me va a pasar nada. El Señor va a tratar con nosotros. Parece, dice, no es causa de gozo, sino hay tristeza, evidentemente, pero da fruto apacible de justicia para los que en ella son ejercitados. Qué tremendo, hermano. Entonces va a haber un juicio, y entre estos 7 juicios son los siguientes, hermano. Ahora le voy a mencionar. El juicio de los pecados. Va a haber un juicio del pecado de aquellos que han estado incitando a la crucifixión de nuestro Señor. De aquellas personas que conocían de Dios y dijeron, crucifícale. Él no es el Salvador, decía mucha gente. Entonces va a haber un juicio para esas personas. Otro juicio es el juicio que ha venido sobre nuestro Señor. Dios ha permitido que Él mismo pueda dar su vida en sacrificio por los creyentes, por los que iban a conocer el amor de Cristo, por aquellos que van a ser justificados. Él pagó un juicio, el juicio de Dios. Vino, porque ese juicio estaba establecido para la humanidad, estaba establecido para todos los hombres, pero Dios pagó el precio por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Un tercer juicio dice el juicio de las obras del creyente. Todo lo que el creyente ha hecho, qué cosas ha hecho, cómo se ha comportado. Por eso dice las obras del creyente. ¿Cómo han sido tus obras? Un cuarto juicio dice el juicio a las naciones. En la segunda venida de Cristo, el Señor va a juzgar a las naciones. Después del milenio, la palabra de Dios nos habla bastante, hermanos. Y nos dice de que después del milenio, hermanos, o durante el milenio, dice mucha gente habrá en la tierra. Y estas personas tampoco conocerán el amor de Dios. Porque en ellos no hay ese gozo, no hay esa alegría, porque han sido tomados de las naciones. Amén. Y va a haber un juicio para ellos. El quinto juicio. Va a haber un juicio de Israel al regreso de Cristo Jesús. El sexto juicio, va a haber un juicio a los ángeles. Miren, hermanos, a los ángeles que cayeron, a los ángeles que pecaron, a los ángeles que están cautivos en prisiones, en las cárceles, ellos van a ser juzgados. Y la palabra de Dios nos dice que los cristianos también vamos a estar presentes, viendo ese juicio. Y finalmente el juicio de los muertos, impíos. Ahí estarán todos, dice, grandes y pequeños delante del Señor. Qué tremendo, el juicio de los muertos. La palabra de Dios nos dice esto, hermanos, miren. Tal vez vamos a tener que seguir hablando mucho más, pero esto quiero contar. Dice, la palabra de Dios nos dice de que una persona, si nace una sola vez, va a morir 2 veces. Pero una persona que nace naturalmente y espiritualmente va a morir una sola vez. Entonces, cuando nos habla de que hay una segunda muerte para el que no cree, esa segunda muerte es muy similar a lo que en términos cuando nos habla del lago de fuego. Las personas que no quisieron nada
en su vida en esta tierra. Se apartaron así quizás con su arrogancia y no quisieron nada del Señor. Dice que viene la segunda muerte para ellos. Después de juzgarlos el Señor, después de decir, a ver, busquen su nombre. No, Señor, no está inscrito en el libro de la vida. Ya, átenlo y échenlo. Échenlo en el lago de fuego, que es la muerte segunda. En el lago de fuego dice que se arderá. Entonces son términos idénticos cuando nos habla de la muerte segunda. La muerte segunda es el lago de fuego para los que no creen en Cristo. Qué tremendo. Volviendo a Hebreos. Unos minutitos más, por favor. Por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Cuando eres disciplinado, levántate, levanta tus manos, agradece a Dios. Haced sendas derechas para vuestros pies. Caminen correctamente, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Por eso el verso 14 que muchas veces lo compartimos y decimos, hermanos, sin santidad no vamos a poder ver a Dios. Aquí está el pasaje. Sigan la paz con todos, no se peleen con nadie, estén bien. Y la santidad, dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay santidad, no lo vamos a poder ver al Señor. O sea, la santidad vamos a adquirir, hermanos. Vamos a participar de la santidad si nosotros, hermanos, somos corregidos correctamente por el Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, la amargura es algo terrible. Vamos a considerar en nuestra próxima reunión, por favor. Vamos a quedar aquí, hermanos. Tome nota, estamos en el verso 15. Vamos a darle gracias a Dios, por favor. Amado Dios, Señor, Dios Todopoderoso, bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias por decirnos, Señor, de que, Señor, cuando hay disciplina, cuando hay trato tuyo, Señor, debemos estar agradecidos porque nos estás corrigiendo para que participemos de tu santidad. Dios bendito, gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, te bendecimos y te honramos a ti, Señor. Amén, Señor. Amén y amén. Amén, Amén, Señor. hermanos, que Dios los bendiga. Estaremos en nuestra próxima reunión.